Para generar una tabla dinámica, el único requisito que necesitamos es tener una base de datos que contenga elementos ordenados por columnas y que cada columna contenga el nombre de lo que contiene cada una de ellas. Si alguna de estas columnas no tuviera nombre, por ejemplo, estuviera así, Excel no me permite hacer una tabla dinámica. Entonces es muy importante que todas las columnas contengan el nombre de lo que dicha columna contiene. Para poder crear la tabla dinámica, como consejo, seleccionar la tabla completa y darle un nombre desde acá, por ejemplo, datos. Así es mucho más simple el proceso de crear una tabla dinámica. Entonces, hay dos maneras de crearla. Una es, desde los datos seleccionados, ir a insertar y tabla dinámica, o la otra es elegir un lugar donde quiero que la tabla se inserte y desde acá ir a tabla dinámica. Ambos procedimientos son casi iguales. En este caso voy a ocupar la segunda opción. Voy a seleccionar la celda B4 porque quiero que mi tabla dinámica aparezca acá, en la celda B4, tabla dinámica, y acá me pregunta, ¿dónde están los datos con los que quiero crear esta tabla dinámica? En este caso, acabo de ponerle al rango de la tabla datos. Por lo tanto, ese va a ser mi nombre. Y acá me pregunta, ¿dónde deseo colocar la tabla dinámica? ¿En una hoja nueva o en esta hoja de cálculo existente en la celda B4 de la hoja tabla dinámica, que es la celda que seleccioné? Por lo tanto, solo pongo el nombre del rango desde acá y pongo aceptar. Si mi rango no tuviera nombre, lo que hago aquí es seleccionar los datos y pongo aceptar. Acepto y lo que me aparece es la opción de generar un informe ocupando los campos que corresponden a los nombres de columna de la hoja que está al lado, de la hoja datos. Las tablas dinámicas, como el nombre lo indica, tienen la posibilidad de cambiar rápidamente. Para que sean dinámicas, tengo que utilizar estas 4 áreas que están acá. Principalmente estas 3 áreas que están acá son las más importantes. Por ejemplo, si en este caso yo elijo el campo llamado país, por ejemplo, y lo arrastro a filas, lo que voy a hacer es generar una fila para cada uno de los países que están en la hoja datos. Si los países se repiten, no importa, lo que hace es mostrarme una vez cada país, me los muestra como elementos únicos. Si yo arrastro algo a columnas, lo que va a hacer es generar columnas, por ejemplo, género, para cada uno de los datos que corresponden a género. Si arrastro algo a valores, por ejemplo, sueldo bruto, lo que va a hacer es generar un cálculo para ese dato que estoy arrastrando acá. Si el dato que arrastré es numérico, como el sueldo bruto, predeterminadamente lo que va a realizar acá es la suma de ese sueldo bruto. Entonces, lo que está pasando acá es que me está dando la suma de los sueldos de las mujeres y de los hombres por cada uno de los países de la lista. Si no necesitáramos la suma y, por ejemplo, necesitáramos el promedio, eso lo podemos cambiar desde acá, en configuración del campo de valor, o en los mismos datos, botón derecho, y configuración del campo de valor. Ambos lugares nos llevan a esta misma ventana. Y en esta ventana tenemos la opción de cambiar cuál es el cálculo que queremos hacer. Por ejemplo, no quiero la suma, sino que quiero el promedio y lo cambio desde acá. Y en esta misma ventana tenemos la posibilidad de cambiar el formato del número. Por ejemplo, que aparezca en formato de contabilidad, para que yo no se vea de esta forma, sino que se vea con su signo peso y sus separadores de miles. Acepto nuevamente para aceptar la operación. Y lo que está pasando ahora es que en vez de mostrarme la suma, me muestra la operación que está indicada acá. Me está mostrando el promedio del sueldo para cada uno de los países por cada uno de los géneros disponibles en la tabla. Cada vez que pinchamos la tabla dinámica, los campos o el panel de los campos vuelve a aparecer. Si pinchamos fuera de la tabla, estos campos desaparecen. Entonces, vamos a utilizar ahora el área que se llama filtros. Y por ahora vamos a arrastrar el cargo a esta área. Este filtro me da la posibilidad de, como dice su nombre, filtrar la información antes de que pase al resto de la tabla. O sea, si acá elijo, por ejemplo, abogado y pongo aceptar, lo que va a hacer es mostrarme el promedio del sueldo de los abogados para cada uno de los países y por cada género. Si algún espacio queda vacío,
significa que, por ejemplo, en el listado no hay abogados de género masculino en Brasil o no hay abogados de género masculino en España. Eso indica cuando me quedan espacios en blanco acá.